Muy buenas tardes, amigos. Los saludo con alegría en mi corazón de poder compartir un día más, un miércoles más, la palabra del Señor y tener juntos un encuentro con la palabra del Señor. Qué trascendente que es poder reencontrarnos con el mensaje que Dios deja para nuestra vida. Y la trascendencia del mensaje redundará entonces en la capacidad que nosotros tengamos de recibirlo, en la apertura que exista en nuestro corazón. Que el Señor permita que sea en este mismo momento en directo o cuando ustedes puedan participar de estos momentos de encuentro con la palabra, puedan tomar un tiempo, unos minutos para, para olvidarse de ciertas cosas y mantenernos en la atención de nuestro Dios, para que su Espíritu obre y que la palabra que compartimos sea una bendición para sus vidas. Así que bueno, quiero compartir en la epístola a los Efesios dos versículos muy importantes. Capítulo 2, el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de Jesús. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén y amén. Eh, Quiero referirme en estos minutos a la paz que el cristiano debe disfrutar, a la paz que el cristiano debe compartir y a la paz que nosotros debemos influenciar en la sociedad para que esta sociedad nos reconozca como lo que dice la palabra nosotros somos, o quizás algunos deben ser pacificadores, y nos dice que somos bienaventurados al ser pacificadores. Estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo difícil y debemos reconocer, sobre todas las circunstancias de esta coyuntura que nos toca vivir, que una de nuestras responsabilidades es ser pacificadores. En un contexto donde la paz se idealiza más que se practica y que esta sociedad puede aspirar muchas veces a tener paz y a los habitantes que los habitantes puedan tener paz, pero es muy difícil de lograrlo y vemos que en la práctica los conciudadanos no disfrutan de una paz verdadera y la sociedad menos, y los aspectos políticos y no están en paz, al contrario, parecen en total oposición y en enfrentamiento. Eh, el versículo que tomamos como base para meditar en esta tarde dice que nosotros somos rescatados y que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del mundo? Pues quiero decirte que el mundo es el destino del amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros, hijos de Dios, también amamos a este mundo en el que estamos. Y por eso ese deber de amor que el Señor nos inculca y que Él nos da su ejemplo, es el que nos hace reaccionar en que nosotros tenemos que aportar todo lo que de nosotros es posible
para que la paz de Dios que debe reinar en nuestro corazón pueda ser influenciada en el ámbito en el que estamos y a través de nuestra oración en distintos ámbitos que quizás ni siquiera podemos llegar a determinar. El hombre intenta seguir caminos de paz y creo que todos sabemos que por más que lo intente fracasan y fracasan. Quizás puedan estar bien intencionados, pero son intentos del hombre que no tiene paz y que trata de buscar un equilibrio que no consigue. Cuando hace muchos años, creo que van como 70 años atrás, se terminó la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias se reunieron para establecer compromisos, firmar documentos, realizar pactos tendientes a fundar organizaciones mediante las cuales la paz del mundo pudiera garantizarse o pudiera estar representada. Y sin embargo, después de tantas décadas, vemos que las guerras no se han detenido. No se han detenido. Entonces, tenemos que saber que el hombre no va a conseguir la paz, porque el hombre sin paz no puede tener paz, ni puede proyectarse hacia la paz. Pero Dios viene a traer otra paz. La palabra de Dios nos dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. No doy como el mundo la da. La paz de Dios es diferente. Juan capítulo 14, verso 27 nos habla de esta realidad. Entonces la pregunta que yo quisiera que todos nos formulásemos en este día es, ¿cómo estoy emocionalmente hablando? ¿Me siento en paz? ¿Me sentiría en paz aún si tuviera un estímulo para sacarme de mi estado emocional de paz y pudiera mantener, a pesar del estímulo no deseado, pudiera mantenerme en la paz y en la tranquilidad de mi corazón? Pues muchos buscan la paz de distintas maneras, pero nosotros tenemos la certeza paz, que es esa, la verdadera paz. Y esto se obtiene cuando aceptando a Cristo confesamos nuestros pecados y nos metemos en el camino de su palabra, en el Evangelio, para poder seguir una línea de conducta que nos asegura un resultado que nos da tranquilidad, la salvación de nuestra alma. Pero cuando nosotros recibimos la salvación de nuestra alma, seguimos siendo los mismos que éramos, tenemos que aprender a vivir como cristianos para que las bendiciones nos alcancen. Y entonces en relación a la paz, si el hombre, la mujer, advierte la necesidad de Dios y pidiéndole perdón a Cristo le acepta como su Salvador, tiene que empezar a modificar sus hábitos porque tiene que transformarse en pacificador y podrá hacerlo siempre y cuando la paz de Dios esté en su corazón. Dos o tres cosas muy sencillas, consejos prácticos para los cristianos, que no resultan para los que no son. Por más que sean buenos consejos, esos consejos no solucionan el problema, pero para nosotros que hemos recibido la paz de Dios, nos ayudan a modificar las conductas que tienden a sacarnos de la estabilidad. Primero, reduzcamos un poco la velocidad en la que vivimos, en la vorágine de las cosas. Paremos un poco y detengámonos para disfrutar de los tiempos que Dios nos regala para vivir. Otro pequeño consejo, tratemos de mirar las cosas a través de la visión cristiana, de victoria. No exageremos los conflictos que ya de por sí son bastante difíciles y agudos. Tampoco los minimizamos, pero los vemos a través de nuestra fe y entonces las circunstancias dolorosas de este momento no son comparables, dice la palabra, con la venidera. Entonces nuestros ojos están sobre esos conflictos
y entonces esos conflictos no tienen que afectar tanto nuestra tranquilidad. Tenemos que ordenar nuestra vida. Ordenamos nuestra vida cuando llegamos a Dios porque nos encaminamos y a partir de encaminarnos ordenamos nuestra vida siendo cristianos para reducir nuestra velocidad, para mirar las cosas con un buen criterio. Y entonces empezamos a advertir que indudablemente solo Dios puede otorgarnos la paz. Y entonces nosotros que recibimos de esa paz nos transformamos en pacificadores y tratamos de traer y aportar a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo, tratamos de aportar la paz que solamente Dios nos da. Pero recuerde, nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces primero tenemos que estar en paz con nosotros. Luego estar en paz con los demás. Pero para estar en paz con nosotros, tenemos que estar en paz con Dios. Entonces, una vez que estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros, nos sentimos perdonados y podemos de paz hacia el exterior de nuestro corazón. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 7, la cita bíblica, el hombre de Dios, Jeremías, le decía a aquel pueblo deportado que orara por la paz de la ciudad a donde habían sido trasladados, porque la paz de esa ciudad influiría en su tranquilidad. Ese es un mensaje. Nosotros no hemos sido deportados a ningún lugar, pero no somos solo ciudadanos del lugar en donde residimos, somos ciudadanos del cielo y tenemos que orar por las provincias, de nuestras localidades, de nuestros países y la paz del mundo. La iglesia se mueve contra los intereses que en Efesios 2:2 se describen como la corriente de este mundo. Intereses de desigualdades, intereses de los sistemas que se alimentan de los conflictos, las ventas de las armas, y mientras los países tratan de firmar convenios de paz, fabrican armas para ganar dineros con esas fabricaciones que se las venden a los países que las quieren usar contra otros países. Que el Señor nos ayude a poder traer luz a nuestro corazón y las guerras subsistirán, pero nosotros queremos influenciar para que la paz de Dios pueda llegar a través de su espíritu a nosotros y a partir de nosotros en tanto que a nosotros depende. Oramos por la paz del mundo. Nosotros como cristianos humildemente oramos por la paz del mundo, sabiendo que hay países que están en guerra. Hoy Armenia, creo que se llama Azerbaiyán, una república vecina, tan al borde de una guerra declarada, están enfrentándose, hay muertos de los dos lugares por la disputa de un territorio. En Taiwán hay un conflicto, una tensión terrible respecto a la pretendida independencia de China, de Taiwán, y allí otros intereses internacionales. En Siria con Yemen, en Malí con Nigeria, bueno, distintas partes del mundo, pero para ver la falta de paz no tenemos que ir tan lejos. Tenemos que ir a ver nuestros entornos, salir a la ciudad, leer los diarios, ver la televisión, mirar las expresiones de nuestros sistemas políticos que tendrían que estar mancomunados independientemente del sector que representan para poder salir adelante, están enfrentados sin quizás importarle más que prevalecer para poder dominar a costa de destruir y de perjudicar a todos, perjudicando a sus adversarios ocasionales. Que Dios nos ayude, que nosotros como cristianos podamos mantenernos en paz. No hay nada más triste que un cristiano, sea líder cristiano, pastor,
o alguien que dice que Jesucristo gobierna su corazón, que no tenga paz. La palabra de Dios nos habla en Santiago 4.1, dice, ¿de dónde vienen las guerras, las enemistades y los pleitos entre ustedes, sino de las pasiones que los dominan? Pues si Dios nos domina, si las pasiones en nuestros miembros no son los que nos dominan, pues entonces deberemos tener paz. Y si nosotros decimos que somos cristianos, pero sin embargo nos enfrentamos y nos destruimos, nos separamos, nos peleamos, entonces la paz que predicamos no gobierna nuestro corazón. Y a veces nosotros somos buenos, como el Señor nos dice, para ver la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que tenemos una viga en el ojo propio, que somos nosotros que criticamos la falta de paz de los demás y las oposiciones y las confrontaciones violentas que se producen. Sin embargo, a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra inestabilidad emocional. Así que, mi amigo, mi hermano, creo que es un gran desafío para glorificar a Dios en todo aspecto, que podamos disfrutar de su paz. Y es una garantía, porque disfrutar de la paz de Dios significa estar en comunión con Él. Y si usted está en comunión con Dios, usted está en salvación de su alma. Y cuando Cristo venga, disfrutaremos de la eternidad de gloria. Así que la paz de Dios no solamente hace cumplir nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad religiosa, la paz de Dios nos asegura la felicidad en esta vida y el traspaso a una vida eterna gloriosa. Que Dios ponga en nuestros hogares paz. Y si hubiese en cualquiera de nuestros hogares alguna manifestación de falta de paz, que le pongamos fin, que le pongamos término. No hay nada que perjudique más que mantener hostilidades. Padres con hijos, esposos, hostilidades. El diablo viene para matar y para robar y para destruir. Y la destrucción viene a través de la falta de la paz. Así que nuestra oración en este día es para que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir la paz de Dios, que no es como la que entrega el mundo, ese mundo al que Dios ama y al que nosotros amamos, pero reconocemos que el mundo no vive en paz y nosotros debemos vivir, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, una obligación que nos bendice y que nos permite vivir felices. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a orar primero siguiendo un orden lógico para que todos podamos estar certeros de nuestra comunión con Dios. Y en ese sentido, lo que la Biblia nos dice que debemos hacer, si usted no lo ha hecho antes, es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Muchas personas han aceptado en esta oración a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Han repetido esa oración o lo han dicho en su corazón, pero no han cambiado su vida. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor es permitir que Él nos guíe, y la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios hacia nosotros que lo hemos aceptado. Y no tenga ninguna duda que la palabra de Dios trae mensajes de transformación profundos. Es tan grande que Dios dice que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Que antes andábamos en otro tiempo en algunas cosas, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, como los hijos de desobediencia, pero ahora no más. Ahora seguimos la paz de Dios. Entonces, primero vamos a orar para aceptar a Jesucristo, acompañando a aquellos que nos quieran, que se quieran bendecir con la presencia de Dios y que integren esta familia de la fe, lo primero. Y en esta oración
Vamos a pedirle perdón a Dios si es que, habiendo aceptado a Jesucristo, aún hay hostilidades en nuestro corazón. Nuestro deber es perdonar. Y quiero, antes de orar, reflexionar algo que hemos compartido hace muy poco. Dios nos dice en su palabra que más allá de lo que haya sucedido, no podemos estar en hostilidad, enojados, sin perdonar a quien nos hizo esto o que nos hizo aquello. Porque a pesar de que nos hayan hecho daño, nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar. Esa es una obligación nuestra, porque nosotros seremos perdonados como nosotros perdonemos a los demás. Dice esta oración modelo, no para la repetición constante, sino para la reflexión. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que si usted está enojado porque alguien le ha hecho algo y su paz se ha perdido porque ha sido afectado por algo que le han hecho, perdone, perdone, simplemente perdone, porque Dios lo perdona a usted sin medida. Y el hecho de no perdonar es resistir el perdón de Dios. Porque Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos a los demás. Entonces, vamos a orar para que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Y vamos a sentir, porque el Espíritu Santo nos va a hacer sentir esa sensación de alivio en un corazón cargado de sentimientos encontrados, de malestares del alma. Vamos a sentir el perdón de Dios. Y no hay cosa más hermosa de poder llegar al final del día con gratitud a Dios y descansar en paz. Porque así nos dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Se vive confiado si se está en paz. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde por darme el privilegio de levantar una oración en favor de tantos que necesitan de tu paz, que están afectados por las hostilidades de esta sociedad que se representan en los familiares, en el trabajo, en la calle, en el barrio, en donde sea, pero la paz de muchos está siendo afectada. Yo te pido, Dios, que en esta tarde puedan abrir su corazón a tu presencia y que tú le hagas sentir la necesidad de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que los que no lo hayan hecho antes, en esta tarde puedan decir en su corazón, acepto a Cristo. Vamos, mi amigo, acepte a Cristo y prométale seguirlo y servirle con todas las fuerzas de su corazón. Y si has aceptado a Jesucristo, hay que pedir perdón por nuestros pecados. Señor, escucha la oración de aquellos que se arrepienten de sus pecados y guíalos para que tu sangre preciosa los limpie ahora y que su nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Oro por su paz y te pido, Dios, que ministres de tu paz, no la paz que el mundo da, sino la paz que viene de tu altar, que viene de tu trono. Espíritu de Dios, ministra paz en nuestros hermanos en este tiempo. Haznos pacificadores y que podamos cumplir este ministerio, primero en nosotros para contigo, luego en nosotros para nosotros mismos y a partir de allí, cuando tu paz nos gobierna, poder influenciar tu paz en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo entero. Usa tu iglesia, Señor, para expandir tu paz. Es lo que te pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien,
concluimos entonces en este día hermoso que Dios nos ha dado, este momento de encuentro con la palabra de Dios. Me vuelvo a decirles que para mí es una alegría muy grande poder compartir estos momentos y espero que cada miércoles y cada domingo, miércoles en la tarde aproximadamente después de las 18, 19 horas, y los domingos a partir de las 11 de la mañana también aproximadamente podemos reunirnos a través de este medio. Y si usted quiere compartir alguna predicación, pues puede ingresar en YouTube y en YouTube, en el buscador de YouTube, poner Roberto de Urtiaga, ese es mi nombre, y allí usted va a poder compartir todos los pensamientos y todas las meditaciones que hemos podido subir en este tiempo de pandemia. Le invitamos a compartir porque yo sé que hay mucha necesidad y, y la palabra de Dios responde a nuestras necesidades. Es muy importante que nos preparemos para el momento que nos volvamos a encontrar frente a frente en la casa que Dios nos está preparando y en ese lugar emocionados dar gracias a Dios por todas las personas que en este tiempo han sido alcanzadas con el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga mucho y que los bendiga siempre. Ese es el deseo de su hermano. Será hasta el domingo. Dios les bendiga.